Muy buenos días, hermanos. Me alegro en que hoy volvamos a comunicarnos por este medio y hoy vamos a continuar el estudio del libro de Colosenses. La semana pasada empezamos a estudiar sobre los 5 errores que querían introducir a la iglesia de Colosas. Vamos a orar antes, hermano. Oremos. Bendito Dios, Padre, Señor Santo que estás en los cielos. Agradecido estamos, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios, Señor, justo, un Dios en que siempre ves, Padre, por tus hijos, Señor, mi Dios, y cubres todas nuestras necesidades, Señor. Señor, mi Dios, vemos tu mano, Padre, en estos momentos difíciles, Señor, mi Dios, que estamos viviendo en la pandemia, Señor. Sé que tú estás en medio de todo esto para poder ser nuestro refugio, nuestra ayuda, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra está siendo predicada, Señor, cada día. Y, Señor, oro, Padre, por cada uno de mis hermanos, oro por los pastores, quienes están trabajando sin desmayar, Señor. Y así, Señor, oro por mis hermanos también para que tú lo cuides, Señor, para que le dé salud, para que no le falte el pan en sus mesas, Padre Santo. Y así, Dios, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a continuar sobre el estudio de Colosenses que hemos estado enseñando los 5 errores que los falsos maestros querían introducir a la iglesia de Colosas, y Pablo lo va a señalar uno por uno. En el devocional anterior vimos sobre el primer error en que Pablo advierte a la iglesia que no se dejen engañar por las palabras persuasivas de estos falsos maestros. El segundo error en que también Pablo enseña es que no se dejen engañar por las filosofías que son huecas sutilezas. Y también empezamos con el tercer error la semana pasada sobre el error al legalismo. Este error lo vimos la semana pasada en Colosenses capítulo 2 del versículo 14 y 15, ¿no? En que en que estos maestros estaban introduciendo el legalismo dentro de la iglesia cristiana. Y hoy vamos a continuar con el tercer error y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17 de Colosenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor, versículo 16. Por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí vemos este estudio, ¿no? En que Pablo comienza a hablar, en que Pablo advierte a los colosenses en contra de intercambiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús por una serie de reglas legalistas, ¿no? Lo cual bien sabemos que esta regla legalista de los hombres es inservible. Vayámonos a Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios: estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud. Aquí Pablo empieza este versículo diciendo que nadie os juzgue, que nadie le pueda señalar, que nadie le pueda decir, ¿no? En que por qué no compartes estas costumbres, estas tradiciones. Y número 1, la palabra de Dios en Colosenses 2:16 habla
de comida y de bebida. Dice, ¿no? Habla de la comida y la bebida. Dice, estos falsos maestros querían imponer alimentos establecidos por la ley mosaica. Es cierto de que en el Antiguo Testamento habían comidas que estaban prohibidas para los judíos, y más ampliamente lo habla en el libro de Levíticos capítulo 11. Pero gracias a este nuevo pacto en Cristo, los colosenses no estaban obligados a cumplirlos. Acuérdense que nosotros, cuando recibimos a Cristo, somos una nueva criatura. Y esto también nos habla la palabra de Dios en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 del versículo 13 al 15. Hechos 10 del 13, esto nos habla de Pablo y de Cornelio, ¿no? Cuando Pablo ve esta visión. Colosenses 10 del 13. Dice, y le vino una voz. Jesús le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vemos aquí la autorización que da Jesús a Pedro de que ya a la comida que Dios limpió, le dice, no lo llames común. Entonces, la, la enseñanza de que estos falsos maestros querían era que los hermanos de la iglesia de Colosenses, que ellos todavía deberían privarse de algunas comidas y de algunas bebidas. Sigamos con el versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ya le hemos visto, ya Dios ya limpió la comida. O en cuanto a los días de fiestas. Querían también de que los hermanos sigan practicando las celebraciones religiosas anuales del calendario judío, ¿no? Anuales, también semanales, y había quincenales y mensuales, como las Pascuas, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Querían que sigan con con lo que Dios había impuesto, pero en el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto. Pero la iglesia no se rige por el Antiguo Pacto, sino por el Nuevo Pacto en Cristo Jesús. También dice el versículo 16, ya hemos visto que nadie juzgue de comida o en bebida en cuanto a los días de fiestas. También dice luna nueva o días de reposo. Luna nueva sabemos en que en que los judíos mensualmente ellos hacían un sacrificio por que empezaba un nuevo mes. Y nosotros bien conocemos de que en que los judíos, su calendario era regido por la luna, y ellos cada primer día de cada mes ellos hacían un sacrificio, pero ya también esto ya pertenecía al antiguo pacto, y también hablaba sobre guardar el día de reposo. En los 10 mandamientos de Éxodo 20, Dios ordenó a los judíos sobre de guardar este día séptimo. Y vayamos a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. La palabra de Dios nos habla desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu casa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El cambio de la iglesia, el día que se congregaba, fue de una manera gradual. Poco a poco los hermanos de la iglesia primitiva se iban congregando los días domingo, dejando ya de congregarse los días sábados. Ya se congregaban más el primer día de la semana. Entonces todas estas reglas legalistas fueron sombras, dice, que apuntaban a Cristo. Sí, hermano, todas estas reglas legalistas fueron sombras que apuntaban a Cristo. Con la llegada de Cristo, esas sombras carecen de valor. Vayámonos a Hebreos 10:1. Dice la palabra de Dios, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Habla que todo esto que se practicaba en el Antiguo Testamento, estas costumbres, todo era una sombra de lo que ha de venir, y la figura, el centro de todo es Cristo Jesús. Entonces aquí acabamos con el tercer error, ¿no?, que querían introducir a la iglesia de Colosas, es el leganismo. Número uno, ¿cuál era? El error, que no se dejen engañar de las palabras persuasivas. El segundo error hablaba sobre la filosofía, ¿no?, que querían imponer en las iglesias. Y el tercer error es el legalismo. Ahora vayámonos al cuarto error. El cuarto error es el que querían ingresar a la iglesia de Colosas, es el misticismo. Vamos a leer Colosenses 2, del versículo 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de lo que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios, crece con el conocimiento que da Dios. ¿Qué pasaba con estos falsos maestros? Pablo le dice, nadie os engaña, no permitan, dice, no permitan que los engañen estos falsos maestros, porque corrían el riesgo de perder sus bendiciones temporales o sus galardones externos. Acuérdense, hermanos, de que nosotros en esta vida, en este tiempo que estamos aquí en la tierra, nosotros estamos atesorando premios y también galardón. En segunda de Juan, versículo 8, segunda de Juan, el verso 8, dice la palabra de Dios, mirad por vosotros mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis
galardón completo, no tenemos premios, un galardón, y no tenemos que perderlo habla la iglesia de Colosas, al dejarse engañar por estos falsos maestros, ¿no? Que estos falsos maestros querían que caigan en el misticismo. Ustedes miran, hermanos, pero ¿qué cosa es misticismo? Misticismo es la doctrina religiosa y filosófica que enseña y practica la comunicación directa entre el hombre y Dios. Dicen ellos que todo esto es por medio de la revelación, ¿no? Por medio de la revelación. Ellos dicen que que Dios se revelaba por medio de los ángeles. Y esto bien la palabra de Dios dice que tan solamente ya la palabra de Dios está completa, ya todo fue revelado, todo está escrito aquí en su palabra. Y Pablo nos habla sobre sus características. ¿Cuáles eran sus características de estos hombres que practicaban el misticismo? Habla sobre su humildad. Era en realidad orgullo, la cual Dios aborrece. Ellos tenían una engañosa humildad. Se creían humildes, pero en realidad eran orgullosos. Ellos simulaban ser sabios, simulaban conocer todo, pero esto era falso. Otro más, rendían culto a los ángeles. Esta práctica es prohibida por la Biblia. Ningún hombre puede adorar a los ángeles, postrarse sobre un ángel. Vayamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y versículo 9. Aquí vamos a ver al apóstol Juan, ¿no? Cuando un ángel le habla y le va revelando la palabra de Dios, lo que iba a venir en el futuro. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, Apocalipsis 22, versículo 8 y 9. Yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, ¿quién dice? Adora a Dios. Dios solamente debe recibir adoración. ¿Y qué más? Otra característica más es que enseñaban lo que no han visto. Eran supuestas visiones y revelaciones. Era falsa, porque Cristo es la revelación no final y completa de Dios. No puede haber más revelaciones de lo que ya Dios nos ha revelado en su palabra. Continuando con la enseñanza, el número 4, otra característica más de estos místicos, tenían una mente carnal. Esto describe a los no regenerados, ¿sí, hermanos? Tener una mente carnal. Nosotros como hijos de Dios no tenemos una mente carnal, sino tenemos la mente de Cristo. Es cierto que pecamos, fallamos a Dios, pero luchamos para no seguir pecando. Vayámonos a Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios: yo pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo
el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, dice, de su corazón. Estos eran hombres duros, no, su corazón estaba duro y se ve que ahí Cristo no estaba trabajando en la vida de ellos. En el versículo 19 de Colosenses capítulo 2 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud aquí en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. La cabeza que han ignorado estos falsos maestros es a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia depende de Cristo. Nuestro crecimiento depende de una fuerte conexión con Cristo, que dice Juan 15:5. Vayámonos al libro de Juan, capítulo 15, 5. Dice, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo, el hombre no puede hacer nada. Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre tiene que regirse. El hombre tiene que tener a Cristo como su Señor, como su amo. Y estos falsos maestros dejaron a Cristo para poder enseñar cosas que la palabra de Dios no estaba escrito y aún estaban enseñando a los hermanos de la iglesia de Colosas a creer en las revelaciones de los ángeles, a creer en las visiones, pero Pablo los exhorta, ¿no? Los exhorta y ya hemos visto su característica de ellos, que tenían una mente carnal. Ahora vamos a ver el quinto error que querían introducir en las iglesias de Colosas. Y ahora vamos a ver el cuarto error era el misticismo. Ahora vamos a ver el quinto error. Es una palabra que yo tampoco lo conocía y el quinto error es el ascetismo. Ustedes me dirán, hermano, pero ¿qué es el ascetismo? Ahorita lo vamos a definir, pero vamos a dar lectura de Colosenses 2, del versículo 20 hasta el 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Acá en el versículo 20, Pablo le hace una pregunta y le dice, ¿por qué se someten a los preceptos si habéis muerto con Cristo? Los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, estamos muertos con Cristo. Esto se refiere a la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Somos una nueva criatura, rescatado de la necedad del mundo, ¿no? Vemos, ¿no? Rescatados de la necedad del mundo. Los rudimentos. ¿Qué cosas son los rudimentos?
son mandamientos y doctrinas de hombres. Ya el hombre no tiene, el creyente no tiene que dejarse de llevar por los rudimentos del hombre, por los mandamientos, por los preceptos, porque el hombre siempre va a querer poner reglas y debemos de tener mucho cuidado. Y en el versículo 21 y 22 que hemos dado lectura, demuestra la inutilidad del ascetismo. Ahora vamos a definir la palabra ascetismo. Alude a la doctrina filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales, tales como la abstinencia, privaciones, la penitencia y un duro trato al cuerpo. Yo le he puesto entre paréntesis flagelaciones. Solo Cristo destruye el poder del pecado. Esta práctica que practicaban los ascetas no tienen ningún beneficio espiritual. Pablo confronta y refuta a estos ascetas y le dice, número 1, tiene una ganada reputación de sabiduría. Estos hombres se creían sabios por lo que practicaban estas cosas. Número 2, promueve una religión humana ajena a la voluntad de Dios. Una religión hecha por hombres, pero no regida por Dios. Número 3, presenta una falsa humildad. Se le ve por fuera que son humildes, pero por dentro no lo eran. Número 4, imponen un severo y duro trato al cuerpo. Te miran, hermano, ¿qué hacían? Hermano, ¿por qué duro trato al cuerpo? Porque se flagelaban a ellos mismos mediante sus correas, látigos, hasta desgarrarse la piel. Y tales prácticas se infiltraron y lo podemos ver en la Iglesia católica, ¿no? Debemos ellos de que ahí lo vamos a ver sobre los curas, los padres, los que se internan en los conventos, los monjes, ¿no? Vemos de que ellos viven en unos lugares apartados, llamados monasterios, donde ellos entran y se separan del mundo y lo hacen, pensando de que alejado del mundo se van a volver más espirituales. Y vemos también de que ellos practican el castigo. Y si nosotros vemos en la historia sobre santos católicos, vemos de que muchos de ellos practicaban eso. Y aún nosotros podemos verlo en las procesiones, como algunos andan descalzos, andan de rodilla, ¿no? Lastimando sus pies, lastimando también su cuerpo, pero vemos que todo esto es en vano, porque esto no es agradable ante los ojos de Dios. Tales prácticas son un espectáculo público de supuesta santidad. Todo esto son mandamientos y doctrinas de hombres que no tienen valor. No tiene valor. El misticismo que hemos visto en el cuarto error, el ascetismo también de que hemos visto en este quinto error, carece de valor, igual como lo que hemos estudiado más antes sobre las palabras persuasivas, sobre la filosofía y sobre el
legalismo. Ya la iglesia no se rige por estas formas que hemos visto. Así que Pablo advertía a los hermanos de Colosas que tengan mucho cuidado. Y aún en día nosotros también debemos de tener cuidado, ¿no? En que nada podemos hacer para ganarnos el favor de Dios. La gracia, la salvación es por gracia. Y ahora nosotros como hijos de Dios debemos de hacer buenas obras, pero no para ganarnos la salvación, sino lo hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo. Oremos, hermanos. Señor Padre, tú, Señor, nos has hablado y nos has enseñado, Señor mi Dios, y nos adviertes, Padre, en que debemos de tener mucho cuidado, Padre, porque hay falsos maestros en que quieren ingresar dentro de la iglesia y quieren imponer sus normas, sus tradiciones, y muchos creyentes han caído en esto, Padre. Pues te pido, Señor, en que tú nos ayudes para estar preparados, Señor mi Dios, así como Pablo advirtió a los hermanos de Colosas, Padre, a que no se dejen engañar por las palabras persuasivas, a que no se dejen engañar por la filosofía, también que no se dejen engañar por el legalismo, también hemos visto por el misticismo y por el ascetismo, Señor mi Dios. Todo eso, Señor, son mandamientos de hombres, tradiciones de hombres en que quieren introducir, pero tú, Señor, tú nos hablas para poder estar alerta, Señor mi Dios. Gracias, Padre, te doy por tu palabra. Oro también, Señor, por mis hermanos de la iglesia, Señor mi Dios. Bendice a cada uno de ellos. Tú los conoces, Señor mi Dios, sus problemas, Padre. Y te pido, Padre, tu ayuda en que nosotros te buscamos a ti cada día porque sabemos de que tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, Padre. En tus manos dejamos nuestras vidas y te damos las gracias. Y así, Señor, oramos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.